Este es el desarrollo de la actividad de la fase 5, la estructura del delito del curso de Derecho Penal General. En esta actividad encontramos unas preguntas para resolver y unos casos en los cuales aplicaremos lo visto en estas clases. Las primeras preguntas o la primera pregunta que encontramos en la actividad es: ¿qué son las figuras del derecho penal de autoría y participación y sus modalidades? En el derecho penal, la autoría y la participación son las figuras que definen la responsabilidad penal de los intervenientes en un delito. La autoría es la forma de intervención en un delito en la que el sujeto realiza por sí mismo la acción típica, antijurídica y culpable. El autor es tanto el que realiza el verbo nuclear del tipo penal. La modalidad de autoría puede ser simple o mediata. La autoría simple es aquella en la que el autor realiza personalmente la acción típica, por ejemplo, el que mata a otra persona con sus propias manos. La autoría mediata es aquella en la que el autor se vale de otro para realizar la acción típica, por ejemplo, el que ordena a un tercero que mate a otra persona. La participación es la forma de intervención en un delito en la que el sujeto no realiza por sí mismo la acción típica, pero contribuye causalmente a su realización. El participante es, por lo tanto, el que ayuda, auxilia o favorece la realización del delito. Para las modalidades de participación encontramos que pueden ser primaria, secundaria o privilegiada. La participación primaria es aquella en la que el partícipe contribuye de forma directa a la realización del delito. Por ejemplo, el que ayuda a alguien a matar a otra persona. La participación secundaria es aquella en la que el partícipe contribuye de forma indirecta a la realización del delito. Por ejemplo, el que suministra los medios para cometer un delito. Y la participación privilegiada es aquella en la que el partícipe actúa con una motivación atenuante. Por ejemplo, el que ayuda a otro a cometer un delito para salvar su vida. Ahí encontramos también la dogmática que se aplica. La dogmática penal es el conjunto de principios y reglas que permiten determinar la responsabilidad penal de los intervenientes en un delito. En la relación con la autoría y la participación, la dogmática penal establece los siguientes principios. El principio de imputación objetiva, donde la autoría y la participación se imputan objetivamente, es decir, en función de la contribución causal que el sujeto realice el hecho. El principio de accesoriedad, que es la participación está subordinada a la autoría, es decir, no hay participación sin autoría. El principio de responsabilidad personal, encontramos que la responsabilidad penal es personal, es decir, que cada sujeto es el responsable de sus propias acciones. Estos principios tienen como finalidad garantizar la justicia y la equidad en la aplicación del derecho penal. También nos preguntan, ¿qué son los dispositivos amplificadores del tipo penal? Encontramos que los dispositivos amplificadores de tipo penal son los mecanismos que permiten ampliar la punibilidad del tipo penal. Se tratan de figuras que, sin alterar el tipo penal en sí mismo, añaden un elemento que aumenta la gravedad del delito. Los dispositivos amplificadores de tipo penal pueden clasificarse en dos grandes grupos. El primero son los dispositivos que aumentan las penas. Estos dispositivos añaden un elemento que aumenta la pena prevista para un delito. Por ejemplo, el concurso de personas, que aumenta la pena en un tercio cuando el delito es cometido por dos o más personas. Existen también los dispositivos que transforman el delito. Estos dispositivos añaden un elemento que transforma el delito en una figura más grave. Por ejemplo, la tentativa, que transforma el delito de homicidio en homicidio en grado de tentativa. Las figuras de autoría y la participación son dispositivos amplificadores del tipo penal. La autoría aumenta la pena prevista para el delito porque el autor es el que realiza la acción típica y por lo tanto es el que mayor responsabilidad tiene en el hecho. La participación, por su parte, aumenta la pena prevista para el delito porque el partícipe contribuye causalmente a la realización del hecho y por lo tanto también tiene responsabilidad en el mismo. Las dificultades de aprendizaje de las figuras de la autoría y la participación radican en la complejidad de los conceptos que intervienen en ellas.
Por ejemplo, el concepto de autoría requiere distinguir entre el autor material, el autor mediato y el partícipe. El concepto de participación, por su parte, requiere distinguir entre la participación primaria, la participación secundaria y la participación privilegiada. Además, las figuras de la autoría y la participación pueden ser aplicadas de forma muy diversa en la práctica, lo que puede generar confusión y dificultad en su aprendizaje. Por ejemplo, el concepto de autoría puede aplicarse de forma ampliada, en forma amplia o restringida, dependiendo de la interpretación que se haga de los elementos que lo integran. Para facilitar el aprendizaje de las figuras de la autoría y la participación, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. La comprensión de los conceptos básicos. Es importante comprender los conceptos básicos que intervienen en las figuras de la autoría y la participación, como son el autor, el partícipe, la acción típica, la antijuridicidad y la culpabilidad. Otra parte son la aplicación práctica de las figuras. Es importante familiarizarse con la aplicación práctica de las figuras de la autoría y la participación a través del estudio de casos y de la jurisprudencia. Otra que nos atañe es la práctica de ejercicios. La práctica de ejercicios es la forma eficaz de afianzar los conocimientos sobre las figuras de la autoría y la participación. Encontramos algunos ejemplos para las dificultades que pueden surgir en el proceso de aprendizaje de las figuras de autoría y participación. Algunos de estos pueden ser dificultad para distinguir entre el autor material, el autor mediato y el partícipe. El autor material es el que realiza la acción típica directamente. El autor mediato es el que se vale de otro para realizar la acción y el partícipe es el que ayuda a auxiliar o favorecer la realización del delito. Existe también la dificultad para distinguir entre la participación primaria, la participación secundaria y la participación privilegiada. La participación primaria decimos que es la que contribuye de forma directa a la realización del delito. La participación secundaria es la que contribuye de forma indirecta a la realización del mismo delito. Y la participación privilegiada es la que se realiza con una motivación atenuante. Existe también la dificultad para determinar la responsabilidad penal del autor y del partícipe. La responsabilidad penal del autor y del partícipe pueden ser diferentes dependiendo de la figura que se aplique. Para superar estas dificultades es importante tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, así como siempre contar y buscar un asesoramiento de un profesional en derecho penal. Para la segunda actividad nos presentaron dos casos. El primer caso nos dice, mm, Nazario, valiéndose de una máscara y de un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En el presente caso, ¿qué frente de tipo de autoría se enfrenta Nazario? En este caso, el hombre es el autor de los delitos de homicidio agravado y robo agravado. Decimos que el delito de homicidio agravado, del delito agravado tipificado en el artículo 104 del Código Penal colombiano, se comete cuando se mata a una persona con una de las siguientes circunstancias: con premeditación o alevosía, aprovechando la indefensión de la víctima, con sevicia, con el concurso de dos o más personas, por motivos de intolerancia social, por motivos de discriminación racial, religiosa o política, por motivos de género, por motivos de orientación sexual, por motivos de identidad de género y por motivos de condición de discapacidad. En este caso, el hombre mató a su padre con premeditación y alevosía, ya que se valió de una máscara y un revólver para cometer el crimen. El uso de la máscara y el revólver fueron medios para matar a su padre de forma sorpresiva y sin ninguna posibilidad de defensa. El delito de hurto calificado está tipificado en el artículo 240 del Código Penal colombiano. Se comete cuando se roba a una persona con una de las siguientes circunstancias: con violencia o intimidación en un lugar o establecimiento de uso público, a una persona que se encuentre en situación de indefensión, con el concurso de dos o más personas, por motivos de intolerancia social, por motivos de discriminación racial, religiosa o política,
por motivos de género, por motivos de orientación sexual y por motivos de identidad de género. Y por último, por motivos de condición de discapacidad. En este caso encontramos que el hombre, Nazario, robó a su padre con violencia, ya que utilizó un arma de fuego, un revólver, para matarlo. El haber utilizado este revólver fue un medio para poder robarle a sus padres, para poder robarle a su padre sus pertenencias. En relación con la modalidad de autoría, Nazario es el autor material de ambos delitos. El autor material es el que realiza la acción típica directamente. En este caso, Nazario fue el que disparó el revólver y mató a su padre. Y también fue el que tomó las pertenencias de su padre. Por lo tanto, Nazario se está enfrentando a dos tipos de autoría: autor material del delito de homicidio agravado, porque fue el hombre, Nazario, el que realizó la acción típica directamente. En este caso, disparar el revólver y matar a su padre. Y el autor material del delito de robo agravado. El hombre es el que realiza la acción típica directamente, en este caso, tomar las pertenencias de su padre. La pena prevista para el delito de homicidio agravado es de prisión de 25 a 50 años y para el de hurto calificado de 4 a 8 años. En el caso número 2, este caso nos dice: Gervasio es sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraerle la billetera. En el presente caso, ¿qué dispositivo amplificador aplica concretamente? En este caso, el intento es el dispositivo amplificador que se aplica. El intento es un dispositivo amplificador que aumenta la pena prevista para el delito cuando el sujeto activo ha iniciado la ejecución del delito, pero no lo ha hecho por circunstancias ajenas a su voluntad. Gervasio ha iniciado el delito de hurto al colocarse detrás de la víctima, abrir la cartera, pero como a los testigos que lo sorprendieron, el delito no tuvo un final, no ocurrió. La pena prevista para el delito de hurto simple es el de prisión de 48 a 96 meses. La pena prevista para el delito de hurto en grave tentativa es de la mitad de la pena del delito consumado, es decir, de 24 a 48 meses de prisión. El tercer caso nos dice: el reconocido jalador de carros, Cleóbulo, es inmovilizado por el vigilante de un edificio, quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de sus parqueaderos, haciéndose pasar por su dueño. En el presente caso, Cleóbulo está frente, nos pregunta frente a qué tentativa está y por qué. Cuando Cleóbulo inicia la ejecución del delito y ha realizado otros actos necesarios para consumarlo, entonces, pero el delito no se terminó por razones independientes a la voluntad de él. Entonces, aquí quiere entender qué pasa: ocurre una tentativa de hurto calificado, debido a que él accedió al parqueadero del edificio, encendió el motor del carro e inició la ejecución del delito del hurto. Dado que solo faltaba irse con su vehículo, él ha realizado todos los actos necesarios para consumar el delito. No obstante, debido a que el vigilante lo inmoviliza y no logra terminar el objetivo, o sea, el crimen no ha ocurrido, no ocurrió. Entonces, este delito es hurto calificado, que tiene una pena de prisión entre 4 a 8 años. La tentativa acabada de hurto calificado se castiga con la mitad del delito consumado, es decir, entre 2 y 4 años de prisión. Si se demuestra que se hizo pasar como el dueño del vehículo para poder acceder al parqueadero, el hombre también podría enfrentar una acusación de usurpación de identidad. Espero que les haya quedado muy claros los conceptos que manejamos en esta parte final del curso. Gracias.